Y el consejo viene de la palabra de Dios en Proverbios 1:7 y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, no seamos insensatos, sino que escuchemos la palabra del Señor y estudiemos su palabra para ser sabios. Ayer decíamos que Eva, la madre de todos los vivientes, fue el acto culminante de la creación de Dios y junto con Adán formaron una pareja perfecta y feliz hasta que cometieron el primer acto de desobediencia al aceptar la invitación de Satanás. Y lo trágico del caso es que estaba en el poder de Eva resistir al maligno. En lugar de hacer esto, quebrantó deliberadamente el mandamiento divino y ofreció el fruto prohibido a su esposo. Aquel día fue funesto para la raza humana. La muerte espiritual constituyó la herencia del hombre, a menos que Dios interviniera para salvarle. Apenas probado el fruto, Adán y Eva se dieron cuenta de que algo terrible les había acontecido y que era ya imposible deshacerlo o remediarlo. En la tarde del mismo día Jehová les visitó. Antes de pecar encontraron deleite por estar en comunión con Él, pero ahora llenos de temor y vergüenza se escondieron de su presencia. No obstante el terrible pecado en que cayeron, el Señor no les abandonó. Llamando a Adán le dijo: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Por respuesta, Adán arrojó la culpa de su transgresión sobre la mujer e indirectamente sobre Dios mismo, diciendo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y lo comí. Eva, en cambio, sin evasivas de ningún género, hizo una confesión franca de su pecado, lo cual constituyó el primer paso en su retorno a Dios. En lugar de quedarse en abierta rebelión contra su Creador, se puso a su lado, demostrando así su deseo de desvincularse una vez por todas del tentador. Aunque Eva fue la primera en la transgresión, Adán se identificó con el pecado de su esposa para la ruina de la raza humana. En cambio, el segundo Adán, Cristo, se identificó con el pecado del hombre para su salvación. El primero, Adán, arruinó la raza por su desobediencia y falta de fe. El segundo, Cristo, la redimió por su obediencia perfecta, haciendo lo posible que cada hija de Eva y cada hijo de Adán que cree en el Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que agrada a Dios vence con fe las tentaciones en su esfuerzo para acatar la ley divina. La obediencia envuelve la negación del yo y de los deseos personales junto con la plena aceptación de la voluntad de Dios, por desagradable que sea a la carne. Eva fracasó en el jardín bajo las condiciones más favorables. Jesús triunfó solo en el desierto, teniendo todo en su contra. Eva citó mal las Escrituras. Jesús guardó su espíritu y letra y cumpliéndolas destruyó de raíz el poder del diablo. Veamos la primer promesa. Satanás había engañado por completo a nuestros primeros padres, quienes en lugar de llegar a ser como dioses, lograron conocer el bien sin poder hacerlo y el mal sin poder evitarlo. Se hallaron pues en una situación tal que de cuantos medios humanos se hubieran podido valer, les era imposible justificarse ante el Dios eterno. Un rayo de luz divina hendió las tinieblas en que estaban envueltos. En su gran amor y misericordia, Dios anunció a Eva su plan de salvación mediante la simiente de la mujer, diciendo: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esta promesa de un Redentor es la primera de una larga cadena de promesas mesiánicas. La cabeza herida se refiere al golpe fatal
que dio Jesús al dominio de Satanás mediante su muerte y resurrección. Habla de una herida que nunca puede ser curada. Satanás, a su vez, hirió al Salvador en el calcañar cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Así nos lo describe Isaías capítulo 53. Aquella noticia alentadora, llamada con acierto el primer anuncio del Evangelio, habría inspirado esperanza en los corazones desfallecidos de nuestros primeros padres al ser expulsados del paraíso, e indudablemente les habría ayudado a mantener firme su fe al enfrentarse al rudo trabajo y a las penalidades de un mundo adverso. Eva creyó en la promesa y así vino a ser la primera de los millones de mujeres que a través de los siglos han creído las promesas de Dios para su salvación eterna. Fue la mujer la que introdujo el pecado, pero por su simiente que es Cristo, se hizo posible la salvación. Aquel mismo día, y para impedir que cometiesen otra locura comiendo del fruto del árbol de la vida, con lo cual perpetuaría su miseria, nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén para comenzar el segundo capítulo de la historia humana en un mundo de cardos y espinas. Adán tuvo que luchar con las malezas en sus cultivos, a la vez que su esposa tuvo que combatir la perversidad en la conducta de sus hijos. Ejemplo del fruto de su fiel instrucción religiosa, tenemos la actuación de su segundo hijo Abel, cuyo sacrificio del cordero tipifica la obra redentora del Cordero de Dios. Y de las referencias neotestamentarias a este sacrificio se desprende que Abel proclamó así a las generaciones venideras que, sin el derramamiento de sangre, no puede haber remisión de pecados. Así, en la alborada de la historia humana, la madre de todos nosotros, Eva, introdujo la primera nota discordante en el mundo hecho para nuestra felicidad. Grande fue su falta, pero mayor resultó el amor redentor de Dios. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Plenitud de amado Nervo. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar el amor. No pienses, sufriré. No pienses, me engañarán. No pienses, dudaré. Ve, simplemente, diáfanamente, regocijadamente, en busca del amor. ¿Qué índole de amor? No importa. Todo amor está lleno de excelencia y de nobleza. Ama como puedas. Ama a quien puedas. Ama todo lo que puedas, pero ama siempre. No te preocupes de la finalidad de tu amor. Él lleva en sí mismo su finalidad. No te juzgues incompleto porque no responden a tus ternuras. El amor lleva en sí su propia plenitud. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor.